7:17 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital, también estamos en Tribu Televisión y ya nos acompaña el doctor Enrique Valderrama, analista político, militante del partido Prista Peruano. Muy buenos días, doctor, bienvenido a Altavoz en Vital. Buen día, muy buenos días, encantado de estar aquí como siempre, un honor. Muchísimas gracias. ¿Cómo usted ha visto, en todo caso, cuál es la percepción de la movilización del paro el día de ayer de los transportistas, a los que se han sumado también los bodegueros, Gamarra, por ejemplo, los trabajadores, los comerciantes de Gamarra, Unicachi también en diferentes pueblos en Lima? Bueno, en principio decir que el reclamo por el tema de la seguridad ciudadana es evidentemente un sentir absolutamente transversal, nacional. Creo que la clase política formal, básicamente el Poder Ejecutivo y los partidos afincados en el Congreso, no le han dado la importancia debida. Y sin duda, pues, es una bandera potente, que creo que el día de ayer, más allá de no haber sido tan grande como imagino que sus promotores hubieran pensado, creo que se hizo sentir por razones de trabajo. He estado por el Cono Norte y el tema ha estado bastante parado, digamos, ¿no? No ha sido un día, digamos, de una actividad económica intensa. Además, como bien dice, se han sumado algunos comercios, coincide además otras expresiones del movimiento popular, como en el caso del SUTEP, me parece, los maestros, etcétera. Pero, además, Construcción Civil al día de hoy está parando también y se moviliza al Congreso en la tarde. Pero hay alguna representación, ¿no? Hay algunas cosas en las que hay que señalar algunos temas. Primero, creo que el reclamo por el tema de la seguridad ciudadana es justo, creo que es importante, creo que es prioritario. Creo que en el caso ya de las medidas concretas, se está perdiendo de vista que el objetivo fundamental, quien tiene el presupuesto, quien tiene la decisión política, quien tiene que asumir el liderazgo, es la presidenta Boluarte. Y el PSM, sin duda. ¿Y por qué marchan al Congreso entonces? Porque el Parlamento, en este caso, creo, con este tema de la ley que se está debatiendo, le ha dado una excusa a determinados sectores para poner todos los focos sobre el Parlamento. Cuando debería estar en el Ejecutivo. Cuando debería estar en el Ejecutivo, en los gobiernos regionales. Acabo justamente de publicar en X una estadística que me ha alarmado y me dicen que extraoficialmente es aún mayor. Solamente en la región La Libertad en este año hay más de 200 asesinatos. Y lo que me dicen algunos estudiosos del tema de la libertad que están allá es que es una cifra muy por debajo de la realidad, que debe estar por encima de los 300. Por lo tanto, creo que es necesario poner atención a esto, pero quería señalar dos cositas muy rápidas. La primera es que, en efecto, creo que el sentir popular tiene que dirigirse fundamentalmente al Poder Ejecutivo, que es el que debe tener el liderazgo, el presupuesto, y evidentemente es el que orienta al Ministerio del Interior, que es obviamente el que tiene que ejecutar estas políticas. El ministro tiene que cambiar, sin duda, no hay duda sobre eso. ¿No? Totalmente. Yo creo que es por una cuota, por dos cosas. Primero, creo que es una cuota de poder de algún sector del Parlamento. Se habla mucho incluso de que tendría mucha simpatía con Fuerza Popular, por ejemplo. Pero además creo que tiene una misión de parte de la Presidenta de la República alrededor de la policía, que es de una u otra manera preparar el camino para limpiar o obstruir alguna de las investigaciones que pesan sobre la Presidenta. Es decir, ¿Caso Cerrón te refieres? Está, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, y el suyo propio también, el de su hermano, me parece. Creo que se están tomando las decisiones alrededor del Ministerio del Interior en base al cuoteo político o a la conveniencia de quién le puede hacer el trabajo de baja policía en el Ministerio del Interior. Eso es inaceptable. Y lo segundo que quería mencionar es que lamentablemente algunos líderes de los gremios o algunos líderes de algunas asociaciones que están teniendo acceso a medios de comunicación están dando algunos mensajes que yo creo, a ser contraproducente para la protesta. Bueno, ahora piden que se vayan todos, ¿no? Imaginemos que eso puede ser un argumento debatible. Pero lo que ha dicho la persona que se le va a declarar es que, además del hecho de pedir la vacancia, si esta no se da, no van a permitir que se desarrolle la PEC. Se convierten en extorsionadores también. Eso es estamos quejándonos de las extorsiones y estamos cayendo en lo mismo. Y eso definitivamente que es parte de una agenda política específica. ¿Qué tiene que ver, yo pregunto, la PEC con lo que estamos viviendo? Más bien lo que queremos es pacificar el país para que vengan más inversiones. Esa es la idea. Totalmente. Entonces creo que están confundiendo ahí el objetivo. En el caso, por ejemplo, del Partido Aprista, ¿cómo está viendo estas movilizaciones? Hablaste del justo reclamo de la población respecto a la inseguridad ciudadana. Bueno, nosotros estamos en diferentes expresiones para hablar, por ejemplo, de algunas de las luchas que se están dando. El sector, por ejemplo, sindical, o
o parte del sector sindical en el APRA se ha manifestado a favor, digamos, de que se eleve la voz en el tema de la seguridad ciudadana, o sea, públicamente me refiero. El sector universitario también lo ha hecho. Y evidentemente el sentir mayoritario es que las demandas y la protesta alrededor de este tema son absolutamente justificadas, pero evidentemente alertamos, no poniéndolo por delante, por cierto, pero alertamos que puede haber una utilización de ciertos personajes para consignas que creo que no tienen sentido debatir en este momento. Creo que un adelanto de elecciones con el calendario que tenemos, ya prácticamente, incluso con los plazos electorales de inscripción de partidos, me parece que no tiene ningún sentido. Salvo que la presidenta sea vacada, como al parecer podría ocurrir el próximo año. Podría ocurrir sin duda. Sin varias fechas, sin varios plazos. Podría ocurrir el próximo año, como bien, y que además lo hemos dicho acá en Altavoz hace un par de meses. Así es. Pero hemos coincidido incluso que allí el calendario electoral no se movería. Si el APRA participa en movilizaciones para pedir mayor seguridad, ¿se está politizando este tipo de protestas? Yo creo sinceramente que todas las expresiones en una justa protesta popular deben estar sin duda siendo respetadas. Yo no estoy de acuerdo con que asista determinados líderes de la izquierda radical a una marcha, pues acá o en Cusco, por ejemplo, donde ya ha pasado, y los espectoren de la marcha. Creo que todo el mundo tiene derecho a participar, así como no me gustaría que una persona de centro o de derecha que participe en una manifestación pueda ser agredido, como ha ocurrido, por cierto, el día de ayer con el señor Díez Canseco. El señor Díez Canseco estaba participando, tiene un partido inscrito, me parece, y en Visiones Presidenciales estaba participando con un grupo y ha sido abuchado. Sin duda el ánimo popular está caliente, está caldeado, y todo lo que ve y todo lo que identifican como política de una u otra manera es censurado, y hay que entender sin duda que esto no puede ser así, porque si la política, por lo menos democrática, no está en las posibilidades de canalizar el movimiento popular, entonces lo que vamos a hacer es que la política o los activistas antidemocráticos pues sean los que se empoderen. Pero esos activistas ahora han tomado la prerrogativa de parlamentarios, ¿no? Porque el personaje que tú señalas, que es militante del partido de Martín Vizcarra, ha dicho que van a presentar una solicitud de vacancia contra Dina Boluarte. Sí. Tienen un arroz con mango en la cabeza, yo creo. Y mucha ignorancia política, ¿no? Bueno, para empezar, del hecho de que estar en el partido del señor Vizcarra, o hay mucho desconocimiento de lo que ha pasado en la historia del Perú, o sin duda pues hay un gran cinismo, ¿no? Y no solamente está este señor, están otros relacionados al señor Antauro Humala, etcétera. Creo que cuando decimos que algo no se politice, como una expresión de reclamo, es un poco ingenuo. Va a haber fuerzas políticas, sin duda, en primera línea o detrás. Pero no pueden ellos dirigir la agenda, no cambiar la agenda. La agenda tiene que ser que el Ejecutivo luche contra la inseguridad ciudadana y que cesen las extorsiones, el sicariato y demás crímenes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, a veces uno no sabe para quién trabaja, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, en las protestas en Francia hace muchísimos años, mayo del 69, por ejemplo, donde hubo un movimiento lógicamente anarquista y también de izquierda muy fuerte. Al final, evidentemente, la izquierda más radical dejó en offside a los estudiantes, pero al final, cuando parte de la sociedad estuvo movilizada y todo el mundo pensó que venía una victoria de la izquierda, ganó la derecha, por cierto. Porque evidentemente algunos pueden decir, a un ciudadano que evidentemente también sufre el tema de la inseguridad, al escuchar a este señor a decir, o se va a Boluarte, no vamos a permitir a PEC, va a decir, esta gente es radical, entonces vamos por una opción. A la propia percepción, digamos, de izquierda radical, no le conviene este tipo de cosas. Le hacen daño, totalmente, es una torpeza. ¿Qué te parece este anuncio, por ejemplo, de los trabajadores de construcción civil? Sabemos que han sido asesinados varios de sus dirigentes el día de hoy en la tarde junto a los empleadores. Estamos hablando de la Cámara Peruana de la Construcción de Capeco. Trabajadores y empleadores van a movilizarse hoy en la tarde. Obviamente el objetivo es claro, estamos hablando de la inseguridad ciudadana y en este caso de los trabajadores de construcción civil han asesinado a sus dirigentes. Bueno, esto ya viene ocurriendo no de ahora, de hace bastante tiempo, lógicamente se había disminuido, pero yo recuerdo protestas, por ejemplo, de la CTP en el año 2011 porque acababan de matar a unos dirigentes y de hecho de varias centrales ha ocurrido esto. Pero todo pasa y creo que hay que poner todo en perspectiva, porque no hay una decisión política fuerte del gobierno. Miren, nosotros podemos tener diferencias, discrepancias con el señor Noboa, con el señor Bukele, sobre todo diferencias democráticas, sin duda, de manejo democrático, pero han asumido el liderazgo del tema en sus respectivos países, esa es la verdad.
Aquí nadie asume absolutamente liderazgo. Dicen que hay un plan Boluarte, luego de 5 meses la señora dice que no hay ningún plan. Entonces, declara públicamente que no hay plan en seguridad. Es decir, es una invitación abierta para que todas las organizaciones de criminalidad transnacional vean al Perú, porque la presidenta dice que no hay plan. ¿Para usted Bukele no es democrático? Yo creo que hay un exceso sin duda de los márgenes, que está lesionando el margen de los márgenes democráticos. Calificarlo en este momento como un tipo que es dictador podría caer en un exceso, pero creo que se conduce claramente, creo, hacia eso, ¿no? Así es. 7:28 de la mañana, Alisa Durán. Juan José Santibáñez, en las declaraciones, en su conferencia de prensa, dijo y defendió su permanencia argumentando que gracias a las acciones y planes operativos adoptados de su gestión, el país tiene un menor número de homicidios. ¿Qué opinas al respecto? Está viviendo fuera de la realidad sin ninguna duda. Creo que lo que vivimos ahora es probablemente una de las peores gestiones en materia de interior y de seguridad ciudadana. Y creo que si el señor ministro del Interior tuviera algo de decencia, renunciaría al cargo. Es decir, lo que estábamos hablando, un gesto político mínimo de este gobierno no existe. En el marco de, este es el número que 2, 3 de movilizaciones, tercera o cuarta, creo, me parece. Por ahí, sí. Y va a seguir. Hoy día se ha anunciado que se van a expresar, por ejemplo, el sector construcción. Ya han hecho un frente, ¿no? Mañana puede ser otro, porque no hay ningún gesto del gobierno. El gobierno piensa que el tema va a pasar simplemente por inercia. Y eso no va a ser así. Las regiones pueden seguir saliendo, por ejemplo. Algo tan sencillo como un mensaje a la nación diciendo vamos a tomar 3 o 4 medidas de manera urgente en el país, que incluya sin duda, nadie le va a creer nada, si no hay un cambio del ministro del Interior, por lo menos. Debiera cambiar todo el gabinete, sin duda. Obviamente, yo creo que Adrián Sen ya está viviendo con oxígeno político prestado, pero por lo menos el ministro del Interior tendría que cambiar en un gesto político de la presidenta, anunciando además 3 o 4 medidas de suma urgencia para el país que hagan pensar a los gremios, a la gente que por fin se va a ocupar del asunto, cosa que hoy día no veo que sea así. Porque desde el lado, perdóname Rumi, desde el lado del Parlamento ya se modificó la ley de crimen organizado, excluyendo explícitamente los casos de sicariato, extorsiones y todo eso, ¿no? Y vemos que se intenta, se aprobó en primera votación también la ley de criminalidad organizada, que no se llama terrorismo urbano, pero está haciendo algo al fin y al cabo. Pero ¿qué hace el Ejecutivo? Solamente tenemos declaraciones de Adrián Sen diciendo que no va a haber ningún cambio de ministros. En el caso del Parlamento, lamentablemente confluyen algunas cosas. La primera es que se está ocupando del tema 3 años después de ser electo. La seguridad ya era un problema fundamental el año 2021, cuando fueron electos en julio, y estamos en noviembre prácticamente casi del año 2024. Han pasado 3 años y el Parlamento no hizo mucho, recién ahora se está poniendo las pilas en hacerlo. Y en segundo lugar, la cantidad de leyes y decisiones que han adoptado, incluso de administración propia, recursos y todo el tema, lamentablemente desprestigia al Congreso muchísimo y provoca sin duda rechazo popular, más aún con lo peor. Lo peor de todo es que Fuerza Popular, creo, con Alianza para el Progreso y algunas otras expresiones, sostienen a la presidenta Boluarte, y ellos creen que soltándola en unos meses más van a solucionar el tema electoral. Yo creo que eso no va a ser así. La gente no es tonta, se está dando cuenta quiénes están detrás de que este gobierno no haga nada, porque claro, decimos, el Ejecutivo no obtiene un plan, el Ejecutivo no cambia al ministro. Muy bien, el Congreso podría censurarlo. Lo hace. Lo que nos dijo Miki Torres, vocero político de Fuerza Popular, fue que van a esperar los 60 días que prometió el ministro del Interior para que haya una reducción de la inseguridad. Pasado ese plazo, lo van a censurar. ¿Ocurrirá o no? No sé. Vamos a ver. Yo la verdad que tengo muchísimas dudas sobre, lamentablemente, el manejo que está teniendo Fuerza Popular en el Parlamento, en su alianza tan abierta con la señora Boluarte. Ya de APP no hablo, porque eso ya es una cosa que escala a otro nivel, de una complicidad muy grande. Ojalá que si la presidenta no cambia el ministro, por fin el Congreso lo censure. Creo que eso es lo mínimo que debería pasar. Por lo menos que el Estado, ya no digo el gobierno, que el Estado tenga algún gesto. La censura del ministro del Interior de parte del Congreso sería un gesto político también. Importantísimo, claro que sí. No lo están dando. 7:32 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En un mundo lleno de oportunidades, los emprendedores buscan algo más.
Ruta de Éxito. Una hora de propuestas innovadoras que te harán crecer como profesional. Ruta de Éxito. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por los 91.1 de Vital FM. Y también por nuestra plataforma multimedia. Lopez, main engine status, please. Lopez? Wow. Look at this, McKay. We should check it out. Yes. Wow. Wow. 7:34 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital. Aarón Salomón. Enrique, durante su aparición ante los medios de comunicación luego de 100 días, la presidenta Dina Boluarte fue consultada sobre qué hacía en el condominio Mykonos, donde antes hubo un mega operativo para capturar a Cerrón, un frustrado operativo. Y ella dijo que se molestó, ¿no? Que se trataba de asuntos familiares. ¿Tú crees que se ha reunido con Cerrón ahí en el condominio Mykonos en Asia? Yo lo que estoy absolutamente convencido es que el gobierno de Boluarte tiene responsabilidad en la no captura de Cerrón. Totalmente. Que esto haya llegado al hecho de hasta prestarle el auto, ya no hay que investigar. Pero Cerrón tiene poder en este gobierno. Y cuando se habla de la coalición con Keiko Fujimori y con Acuña, También es a Perú Libre. a veces se olvida que también es con Perú Libre. De manera más vergonzante, de manera evidentemente más oscura, pero hay una alianza de Cerrón con este gobierno que se expresa en dos cosas, digamos, incontestables. La primera es el poder que tiene en el sector energético. Petroperú, por ejemplo. Señor Cerrón manda todavía en Petroperú. Miren lo que pasó con el directorio. Hablaron de que el tema estaba, digamos, desahuciado, que no es un secreto para nadie, por cierto, ¿no? Que alguien puede dudar eso, pero claro, el hecho que lo diga ya el directorio le da otra connotación. Evidentemente fueron sin duda desairados, y esto creo que es movida del señor Cerrón. Y en segundo lugar, lógicamente, su no captura, porque no creo que una persona tan conocida, no estamos hablando, dicen, no, porque el otro día alguien me dijo, no, pero el promedio de captura de un criminal buscado es más o menos de 3 años y medio. Estamos hablando ¿no? de más de un año, pues. Estamos hablando además que ese criminal, digamos, rankeado, no es una cara conocida que tú veas por la calle y tú digas, este señor está requisitoriado. El señor Cerrón lo conoce todo el Perú. Todo el mundo, sí. Y no es ubicado, por favor. Creo que hay una participación lógica aquí, sin duda, de la presidenta Boluarte y de este ministro, que debe ser una de las tareas de baja policía que le cumple a la señora Boluarte el hecho de no capturar a su socio Cerrón, ¿no? Y es por eso que no lo cambian. Yo creo que es una de las razones. Esa, evidentemente, algunos temas en la policía en los cuales la presidenta Boluarte tiene un enfrentamiento directo, más allá de mi opinión personal, respecto al tema de Diviac y otras cosas que evidentemente hemos discutido, podemos discutir en otro momento. Es obvio que la presidenta tiene una agenda respecto a la policía. Y es eso obvio que que... antes de dar pase a Lisa, ¿qué te pareció que al cuestionado para mí coronel Colchado lo hayan mandado cuidar un puente? Yo creo que si lo quieren defenestrar, que lo saquen de la policía, pero humillarlo no es lo correcto, ¿no? Creo que lo han premiado al no darle de baja. Yo creo que lo que merece Harvey Colchado por lo menos es la baja y un proceso penal. Pero con esto lo victimizas, al contrario, ¿no? Yo creo que es una medida administrativa torpe en todo caso, porque sin duda él puede hacer el show que ha hecho, ¿no? Por cierto, yo no creo que para elementos de la policía que hay por miles que ha realizado esta labor en diferentes grados, esto sea una humillación. O sea, el señor, porque cree que ha salido en medios de comunicación, en portadas, está por encima de todos, creo que está totalmente equivocado, porque lógicamente el que ha armado toda esta campaña de decir
El lo mismo, tienen ¿no? cuidando un puente. Es el mismo. mismo Colchado. Él ha llamado a la prensa, A le ha Lucas, tomado la ¿no? Que foto. es su Obviamente. amigo, ¿no? Filtrado la Obviamente. Y con eso está diciendo, le está faltando el respeto además a otros elementos de la policía que cumplen esa labor. El señor que se cree un emperador, es No, intocable. pero por eso te digo que Absolutamente. debería ser sacado una vez de la policía. Sí, ¿no? yo lo he Para- declarado. Creo que el señor Harvey Colchado debe ser destituido, debe ser dado de baja. Alisa Durán. El tema que mencionas respecto a Dina y a sus ministros que están escondiendo a Cerrón no termina ahí, sino también expande esto al Congreso de la República. Recordemos los chats que se han encontrado Con congresistas con de las Perú Libre, congresistas de Perú Libre, en donde le dicen, escápate, ya te encontraron, huye, y eso se ha filtrado y tampoco se ha hecho nada. ¿Con qué le importa latino? ¿Qué le importa a Latino? Absolutamente, incluso han declarado a esas personas a la prensa, han tenido un cinismo muy grande, pero lógicamente, por ejemplo, para que alguien tenga acceso a la información en el sentido de que puede estar cerca a su captura, pueden haber ubicado una casa de refugio de él, eso solamente puede ser posible si la filtración de información viene de los mismos que lo están buscando, es decir, Desde del Ministerio del inteligencia. Interior. Claro que Claro. Lógicamente. Entonces creo que ahí hay que hacer un trabajo muy importante y me preocupa mucho cuando termine este gobierno, porque sin duda va a tener que haber una refundación no solamente de la policía, sino de todo el esquema de inteligencia nacional, porque debe estar infiltrado. Como última pregunta ya para culminar la entrevista, cuando acabe el gobierno, ¿Dina Boluarte va a pasar de presidenta a presidiaria? Bueno, sin duda creo que va a tener muchos temas con la justicia muy delicados. Más allá de que estemos de acuerdo o no, el tema de lo que ocurrió en el sur del país, ella y el señor Otárola van a estar complicados bastantes años con eso. Caso Más allá, Rolex, caso Cofre. más allá de lo que nosotros pensemos sobre eso, ¿ok? Porque además no ha habido ningún gesto del gobierno de tener un acto de reivindicación o de verificación histórica de la verdad, cuando el sur del Perú, menos inversión social, en fin, eso va a ser negativo. Pero lo que yo sí creo que con justicia va a suceder es que los temas de corrupción que le van a explotar por todos lados, porque un parlamento que no fiscaliza es garantía de un gobierno corrupto, lógicamente en el caso del Huayqui, por ejemplo, que para mí es absolutamente claro, todo eso la va a llevar sin duda a condenas por corrupción, que espero que no tomen tanto tiempo como la que tomó Toledo, por cierto, ¿no? Bien, muchísimas gracias Enrique Valderrama por estar en Altavoz en Vital. Encantado de haber estado acá. Muchas gracias, Enrique. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Ya hablemos.